Meldonados, ya puede orar por clase de hoy. Oremos. Está bien. Padre amado, Padre bueno, te agradecemos por este día que nos has brindado y gracias también por cada uno de los estudiantes que están presentes y por los que están por llegar. Y por nuestro profesor Pablo, que sea nuestro guía para poder seguir aprendiendo más de ti, Señor, y también aclarando lo que aún nos falta saber. Gracias, Dios Todopoderoso, por este tiempo, por las enseñanzas que nos va a dar tu Hijo Pablo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, ya. Vamos a iniciar. A ver cómo. Ya, muy bien. Ahora sexta clase es uno de este curso. Wow, casi falta una semana ya. Hoy especialmente voy a tratar ese error doctrinal fatal de la Iglesia Católica Romana. Entonces, escuchamos, ¿no? Ya aprendemos con cuidados, ¿ya? Sobre error doctrinal de la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Vamos a ver. Y nosotros durante 2 semanas voy a compartir la enseñanza sobre el catolicismo romano durante 2 semanas, ¿ya? Especialmente ese tema, otro Jesús, la salvación por Jesús eucarístico y el movimiento ecuménico del catolicismo romano a través del sacramento de la Eucaristía, que se encuentra en su catecismo y en la liturgia de Lima, BEM. Es una área es poco profesional, es poco profundo, pero hasta esta área también se quiero tocar para mis seminaristas, para que usted tenga ese discernimiento espiritual, doctrinal, contra la amenaza doctrina de ecumenismo muy antibíblico, ¿ya? Sus representaciones bíblicas. Especialmente hoy, en mis libros publicados, voy a compartir la enseñanza sobre el mismo medio para la salvación, mismo medio de nacer de nuevo en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Este entendimiento es muy importante, muy ayudable para, especialmente para los cristianos, para los cristianos, pastores que están predicando evangelios correctamente. Este entendimiento es muy importante. Esta enseñanza sobre el mismo medio para la salvación en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento está incluido en ese libro, el mensaje bíblico de la cruz 2. Ya voy a tratar estos. Y también creo que usted ya no compraron este libro, ya puesto para la defensa de Emanuel 2. Aquí muy grueso, ¿sí o no? Casi 500 páginas, hace 4 o 5 años yo publiqué ese libro. Enseñanzas sobre error del catolicismo romano también están incluidos en ese libro. Ese libro también, entonces, ya este libro. Pero sería muy útil, 2 libros muy útiles para discernimiento doctrinal sobre el error del catolicismo romano, ¿ya? Semana pasada hemos investigado doctrinalmente sobre el error de Diosa Madre y que la salvación por juicio investigador de la Iglesia Adventista, ¿ya? Esto es la salvación a través de que juicio investigador de la Iglesia Adventista, de ellos que como sostienen se debe guardar el día de reposo. Diosa Madre también igualito, ¿sí o no? Porque An Sang-hong es el líder y sectario de Diosa Madre también era ex seguidor de la Iglesia Adventista. Entonces, ya que ellos tienen ese común doctrinal,
¿ya? La salvación a través de juicio investigador, ¿cómo se debe guardar el día de reposo? ¿Ya? Que es parecido al regalismo de la secta regalista. ¿Ya? En este caso, esta fe, ¿cómo? Produce medio de no recibir la salvación, porque constantemente están evaluando sus conductas a través de una doctrina herética, juicio investigador. ¿Mm? Están evaluando su conducta ya que piensan que el más mínimo error, ¿ya? Al más mínimo error puedan perder la salvación. Si ellos cometen mínimo error, pequeños pecados cada vez, ¿ya? Que cometen pecado, puede perder la salvación. Entonces, prohibido tener seguridad de la salvación, ¿no? A través de sus propias doctrinas, que juicio investigador, que peor, ¿sí o no? Es una contradicción en cuanto al concepto de la fe verdadera que debe producir paz. Este error es una contradicción de la salvación. Hoy vamos a aprender investigación doctrina sobre catolicismo romano. También es muy importante. Es la salvación por Jesús eucarístico, ¿ya? Jesús eucarístico. Hay que participar en la misa para que no pueda perder su salvación. ¿Entiendes? La salvación por Jesús eucarístico. Presenta un legalismo, el secta legalista, ¿ya? Perfecto por participar de la misa y comerse al Jesús eucarístico. Es como claramente salvación en base a las obras, ¿ya? Y también el catolicismo romano sostiene el universalismo, ¿ya? Hay la salvación aunque no se crea en Jesús. A continua adoración y oración a María a través de la continua adoración, continua participación a misa y con oración a María puede obtener la salvación, puede recibir perdón futuro, ¿sí o no? Los pecados futuros. Ciertamente es igual a la secta regalista. Y hoy especialmente vamos a aprender es el universalismo, ¿ya? Este entendimiento muy importante. Error de universalismo también se manifiesta en Iglesia Católica Romana y se habló brevemente sobre este contenido, enseñanza anterior, semana pasada. Hemos aprendido con discernimiento espiritual, cómo la secta regalista antidominista se formaron en base a la distorsión del perdón de pecado. La primera perspectiva humana sobre el perdón, en base a la materialización de pecados, produce secta regalista. Porque esta perspectiva humana considera que Jesús quitó materialmente todo pecado hasta pecado presente. Entonces ellos demandan como su propia norma y ritos para recibir el perdón futuro, sino, en otra palabra, como para eliminar los pecados futuros materialmente, ¿ya? Esto aquí, misa, salvación por Jesús eucarístico, se encuentra en esta parte, ¿sí o no? Todo proviene materialización del pecado, ¿ya? Conclusión, voy a tratar de conclusión es primero, ¿ya? Jesús eucarístico de la Iglesia Católica Romana que ocupa el lugar del arrepentimiento auténtico y la fe salvadoras. El canon del Concilio de Trento, si alguno negare que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, sino por contrario dijere que solamente está en él como el señal o en figura o virtualmente sea excomulgado. Para nosotros, ¿sí o no? Los que creen en Jesucristo en base a sana doctrina, mira, sean excomulgados según la doctrina de la Iglesia Católica Romana, ¿ya?
Y no existe regeneración de Dios. Ustedes verán de manera exacta y bíblica que sobre carencia de regeneración de Dios en la Iglesia Católica Romana. No existe, solamente es un engaño, Satanás. No existe, porque no hay regeneración de Dios. De ninguna manera puede producir dos resultados que provienen de regeneración de Dios, como arrepentimiento salvífico para obtener la vida eterna, no existe. La fe salvadora que proviene de la regeneración de Dios no existe. Y se emplaza con la participación, el bautismo para obtener el perdón de pecados. Si participan, si seguidores de Iglesia Católica Romana participan, la misa puede recibir perdón de pecados. ¿Entienden? Entonces, no salvación en nuevo nacimiento genuino, no salvación por la fe salvadora acompañada siempre con arrepentimiento salvífico para la vida. No existe solamente salvación por la obra, salvación por una participación. El catecismo de la Iglesia Católica Romana declaran así. Entonces, veremos pronto ya en la estudio del catecismo de la Iglesia Católica Romana, ¿ya? No existe. Y la fe salvadora se reemplaza con la continua participación en la misa y comerse al Jesucristo. Entonces, ¿qué creencias tienes en el catolicismo romano? Ellos tienen la creencia herética sobre la participación en la misa, ¿ya? Oración, oración continua a María, se obtiene la salvación, que no existe la fe salvadora. Se reemplaza con la continua participación en la misa y comerse al Jesús Eucarístico. Participando en misa, debe comer Jesús Eucarístico. Es el cuerpo real de Cristo. Es blasfemia, ¿sí o no? Jesús Eucarístico. Hay que entenderlo doctrinalmente sobre el error de Jesús Eucarístico, ¿ya? Esa transubstanciación, veremos pronto doctrinalmente sobre este error. Junto a la continua adoración y oración a la Reina del Cielo. ¿Qué peor son? El concepto bíblico sobre el nuevo nacimiento genuinos en sana doctrina no está. Entonces, conversión genuina no existe. La conversión genuina como se reemplaza con la continua participación en los sacramentos sin el bautismo por el Espíritu Santo. Otra palabra como sin el sello eterno del Espíritu Santo. Entonces, justificación por la fe salvadora tampoco existe. Santificación definitiva, santificación progresiva que podamos combatir contra los pecados hasta la sangre, tampoco existe. ¿Por qué? Se mezcla con la justificación. ¿Por qué? La justificación no verdadera. Entonces, nuevo nacimiento de la Iglesia Católica Romana es igual como la continuación, la continua participación de la misa y el comerse al Jesús Eucarístico. Sin comer Jesús Eucarístico no se obtiene salvación. No puede recibir perdón de los pecados futuros. Qué peor, ¿sí o no? Entonces, hay que participar. Cada semana sin falta, tiene que participar la misa, ¿sí o no? En este falso nuevo nacimiento de ninguna manera existe el arrepentimiento salvífico para la vida. Arrepentimiento auténtico, salvífico para la vida. Ni tampoco existe ningún enfrentamiento honesto contra el propio pecado, ni el propio ego. ¿Entiendes? Esa demanda, la Biblia no demanda, sin falta demanda ciertamente necesidad urgente del arrepentimiento salvífico para la vida, que acompaña siempre con la fe salvadora. Este entendimiento es muy importante. Como hemos visto en el error de sandevanenismo, en el error de un folleto de la regeneración de hoy en la iglesia evangélica en general, no demanda necesidad urgente del arrepentimiento salvífico para la vida. Sandevanismo tampoco demandas.
gnosticismo, legalismo, todas las doctrinas heréticas no demandan el arrepentimiento salvífico para la vida en el proceso del nuevo nacimiento genuino. Ya podemos discernirlos doctrinalmente y bíblicamente sobre este error. ¿Entienden? Que este entendimiento bíblico sobre arrepentimiento salvífico para la vida, ¿de dónde viene? Proviene del entendimiento bíblico de la depravación total. ¿Entiendes? Es muy importante. Entonces, mira, como el pelagianismo, ese entendimiento exacto del pelagianismo, también muy importante, porque las diversas variantes, doctrina deformada, doctrina tergiversadas, que produce el pelagianismo, que destruye el nuevo nacimiento, ¿ya? Ustedes aprendieron el error de amenaza doctrinal del pelagianismo, cómo el pelagianismo intenta destruir nuevo nacimiento genuinos. La teoría sectaria más fuerte de Satanás que destruye el nuevo nacimiento genuino es como pelagianismo. Porque el semipelagianismo, arminianismo reconocen la existencia del pecado original, pero siguen negando la depravación total del ser humano. Porque el pelagianismo, esa teoría sectaria sostiene, ¿ya? Que depravación total, ¿no? El ser humano no depravado. El ser humano 100% no depravado. A través de su 1%, 2, 3% de sus propios esfuerzos puede alcanzar a la salvación. ¿Ya? Este pelagianismo de ninguna manera reconoce la depravación total del ser humano. ¿Ya? Entonces, ese pelagianismo niega la doctrina del pecado original y depravación total. Ustedes verán hoy en clase de hoy sobre error de universalismo. Este universalismo también está basado en pelagianismo, ¿ya? Iglesia Católica Romana se respecta a otras religiones, ¿ya? Posibilidad para la salvación en las otras religiones, ¿ya? ¿Por qué? Este universalismo está basado en pelagianismo. La razón por la que el pelagianismo es la teoría más fuerte que destruye el nuevo nacimiento genuino. Yo quiero que todos mis seminaristas tengan discernimiento espiritual sobre esta teoría herética, pelagianismo, ¿ya? Pelagianismo. ¿Por qué niega la necesidad de nuevo nacimiento al negar la depravación total? Cuando hemos aprendido que la Biblia nos enseña, Jesús nos hace ver nuestro ego, vida, nuestra corrupción tan despreciable, abominable, como esta serpiente. De ninguna manera disminuye el estado de la muerte eterna, la depravación total del ser humano. Si no puede ver, si no puede entender, si no puede alcanzar a la depravación total, no se puede nacer de nuevo, no puede ser nacido de nuevo. La Biblia nos demanda el arrepentimiento salvífico para la vida, que proviene del entendimiento bíblico de la depravación total. La salvación solamente por un mero acuerdo intelectual sobre el ministerio de Jesús, sobre Jesús, nombre de Jesús, de ninguna manera. La salvación por una obra de nuestro esfuerzo, gran esfuerzos, que quiere observar las normas, ritos, de ninguna manera. Depravación total, este entendimiento es muy importante. Como hemos visto en folletos, como 4 leyes espirituales ya que se encuentran en las iglesias evangélicas en generales, no existe la depravación total del ser humano. ¿Qué significa?
el pelagianismo y las doctrinas variantes que provienen del pelagianismo están llenos en estos folletos. Este pelagianismo hace que el gran milagro sobrenatural sea reducido a un simple cambio de conducta voluntaria del ser humano natural. ¿Entienden? De dónde Dios obra, de dónde Dios puede darnos la vida, su obra sobrenatural, cuando alcanzamos depravación total, cuando alcanzamos hasta la depravación total. ¿Entiendes? Como hemos visto en Lucas, que un ejemplo de publicano recaudador de impuesto que se encuentra en Lucas 18, el publicano no puede levantar su cabeza hacia el cielo. ¿Por qué? Él estaba arrepintiéndose, ¿ya? En todo su corazón, todo su corazón con gran dolor, gran tristeza santa que proviene de regeneración de Dios. Él alcanzó, en aquel tiempo, él alcanzó a su depravación total. ¿Entiende? Depravación total. Entonces, este arrepentimiento salvífico que acompaña la fe salvadora, que proviene de la regeneración de Dios, sin falta, proviene del entendimiento bíblico de depravación total. Pero, esta teoría sectaria, pelagianismo, prohíbes. ¿Para qué? Los oyentes, las personas no creyentes, no puedan alcanzar la depravación total. ¿Entiendes? Este pelagianismo hace que gran milagro sobrenatural sea reducido a un simple cambio de conducta voluntaria. Allá, a través de su propia iniciativa, a través de sus propios esfuerzos, puede alcanzar a Dios. No te preocupes. Si solamente tú tienes 1% de su esfuerzo, si tiene la llenura del corazón favorable a Señor Jesús, puede alcanzar la salvación. Ese como pelagianismo. Niega la depravación total del ser humano. ¿Qué significa? Todo el ser humano a sí mismo no puede reaccionar hacia nuestro Señor. Ni pueden tener la fe salvadora, ni pueden tener arrepentimiento salvífico a través de su propia iniciativa, porque todos están muertos, ciertamente, perfectamente, espiritualmente. Entonces, depravación total. Depravación total es muy importante, y pelagianismo, tal teoría sectaria y herética, están siempre intentando a destruir la depravación total, es decir, como el nuevo nacimiento genuino. Entonces, semi-pelagianismo y arminianismo es como el pelagianismo se disfrazó del semi-pelagianismo y del arminianismo. Aunque semi-pelagianismo salió, pero reconocen la existencia del pecado original, pero siguen negando como depravación total del ser humano. Siguen sosteniendo que solamente se puede alcanzar hasta la salvación a través de su propia iniciativa. 1%, si tiene 1%, puede alcanzar la salvación. Y también sandemanianismo y el neosandemanianismo, que se encuentra en el folleto Erados, como 4 leyes espirituales. Enseñan que la salvación solamente consiste en un acuerdo intelectual y el añadir una carta de recibir a Cristo. Una caja mágica, ¿sí o no? Si alguien repite una oración, si alguien tiene un corazón favorable a través de su propia iniciativa, puede recibir la salvación. Solamente un requisito como repetir una oración. Una caja mágica, ¿sí o no? Automáticamente produce la salvación a través de una caja mágica, ¿sí? Pero siguen negando la depravación total del ser humano. Por supuesto, ¿sí o no? Por supuesto. Que los que están leyendo, los que pueden leer 4 leyes espirituales, folletos,
no alcanzan a su depravación total, no entienden espiritualmente sobre depravación total. Es decir, en otra palabra, como no puede alcanzar, ciertamente no puede alcanzar al arrepentimiento salvífico para la vida, Señor. Como publicanos, Señor, golpeando su pecho, Señor, llorando, arrepintiéndose verdaderamente, enfrentando honestamente con su depravación total. Yo necesito mi justicia muy corrompidas, muy corruptas, no tiene ninguna esperanza con mi propia justicia. Yo necesito la justicia celestial, perfectos. Yo no tengo nada, ninguna cosa que yo pueda hacer, yo mismo que pueda alcanzar la salvación, no tengo nada. Este entendimiento de depravación total, muy necesario para no creyentes, ¿no? Para no creyentes. El pelagianismo se disfrazó del sandemanianismo y del neosandemanianismo. Esos son otros nombres del pelagianismo. En semanas pasadas hemos visto el error de regalismo y el antinomianismo. Primero, significa la salvación por una conducta, el regalismo, ¿ya? Salvación por una conducta, participando en misa, guardando el día de esposo, guardando el día de Pascua, puede alcanzar la salvación. El legalismo. La salvación por una conducta y se sostiene que no es necesario guardar la ley al ser salvos. Pero ambos también niegan depravación total. Niegan depravación total porque a través de su propia iniciativa, guardando la ley, puede alcanzar la salvación. En Misión Buena Nueva hemos visto ese error doctrinal de la falsa salvación por darse cuenta, por una comprensión sobre un conocimiento místico, sobre una información muy falsa sobre que como desaparición ontológica literal de una supuesta masa material llamado pecados. Ya Jesús quitó materialmente todos pecados, físicamente, materialmente. Ese no interpretación bíblica sobre el concepto del pecado. ¿Ya? Ellos cómo sostienen. Si alguien tiene asentimiento sobre este argumento, se obtiene la salvación. ¿Entienden? En ese sentido, antinomianismo, el pelagianismo se disfraza del legalismo y del antinomianismo, porque la salvación por darse cuenta también proviene de que propia iniciativa, propia intención, propio poder, ¿sí o no? Propio poder. En el sentido de el pelagianismo se disfraza del legalismo y del antinomianismo. Estos son otro nombre del pelagianismo. Gnosticismo también. Gnosticismo sostiene la salvación por la obtención de una iluminación acerca de un conocimiento secreto. Hemos aprendido doctrinalmente porque Misión Buena Nueva, secta coreana, se llama una secta gnóstica, ¿ya? La mayoría de toda la iglesia evangélica, en general en Corea, ya condenaron esa secta como una secta, un grupo gnósticos, ¿ya? Pero sigue negando, ese gnosticismo sigue negando la depravación total del ser humano, ¿ya? A través de tu propia iniciativa, puede alcanzar a un conocimiento muy místico que puede obtener la salvación, el gnosticismo. El pelagianismo también se disfrazó del gnosticismo. Este es otro nombre del pelagianismo, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver, ¿ya? Universalismo. Pelagianismo se disfraza del universalismo, el pelagianismo, el pluralismo o religioso, ¿ya? El pelagianismo también se disfraza del pluralismo religioso. Ese también otro nombre de pelagianismo. Los dos en ese, ¿ya? Esto veremos hoy. La cuarta característica
distintivas en el catolicismo romano. Hoy y hasta próxima semana, ustedes van a aprender cuatro características, ¿ya? Distintiva de la Iglesia Católica Romana. Primero, vamos a aprender este error de salvación. Salvación de la Iglesia Católica Romana. Soteriología por el pelagianismo, ¿ya? Cómo el pelagianismo está basado en la soteriología de la Iglesia Católica Romana. Ustedes van a verlos, ¿ya? Segundo, la tradición magisterial. Es una herencia de la cultura romana, ¿ya? ¿De dónde surgieron la misa? ¿De dónde surgieron la misa y el Jesús eucarístico? ¿Ya? La transubstanciación. Hay que entender error terrible de la transubstanciación, ¿ya? Esto. Y también de dónde surgió la adoración a la Virgen María. Esto, ¿ya? Ellos apoyan la tradición magisterial, ¿ya? Todo proviene de cultura babilónica. Hay que ver la influencia muy fuerte de idolátricas de Babilonia, ¿ya? Tercera característica de como pluralismo religioso basado en universalismo. También ustedes van a aprender hoy este error de universalismo, ¿ya? También especialmente un término específico, un Cristo anónimo. Cristo anónimo de Karl Rahner, un teólogo católico, el cristianos anónimos. Este término muy ecuménico, Cristo anónimo, cristianos anónimos, este ya fue un base del pluralismo religioso de hoy. Este concepto, ustedes deben tener discernimiento espiritual sobre este concepto. Cristo anónimo de un teólogo católico, es Karl Rahner, cristianos anónimos, ¿ya? Y también la nueva evangelización. Es de una estrategia. Es un plan de la Iglesia Católica Romana para que puedan hacer a las personas, a los grupos misioneros, a las personas experimentar la misa. ¿Ya? Ellos sostienen, mira, nosotros podemos experimentar algo muy místico, algo muy celestial, algo muy místico a través de participación de la misa. ¿Ya? Ellos sostienen, la doctrina tanta diferencia doctrinal no importa. Solamente ustedes pueden experimentar al participar la misa de la Iglesia Católica Romana. Por eso ellos, Iglesia Católica Romanas, apoyan la nueva evangelización, ¿ya? Evangelización. Este entendimiento y discernimiento también es muy importante para los que respetan sanas doctrinas, ¿ya? Cómo el catolicismo romano coincide y se une con otras religiones. ¿Cómo se puede? La doctrina es muy diferente, ¿sí o no? La doctrina de la Iglesia Católica Romana, nuestra doctrina sana, sagrada, totalmente diferente. Entonces, ¿cómo el catolicismo romano coincide y se une con otras religiones? Hay que discernirlos, ¿ya? La nueva evangelización, el Consejo Mundial de Iglesia, la liturgia de Limana. Esta liturgia ha sido hasta hoy un instrumento muy útil, ¿ya? La cena Eucaristía es más útil que puede dirigir hacia el pluralismo religioso. Ya fue establecido en Lima en Perú, es liturgia de Lima, ¿ya? Entonces, ya que muchos líderes, muchas personas no tienen ya un discernimiento espiritual sobre esta área. El plan de la Iglesia Católica Romana sobre la nueva
evangelización, nueva evangelización, ¿ya? Entonces, que liturgia de Lima muestra la identidad de catolicismo romano muy ciertamente, ¿ya? Detrás de las iglesias evangélicas, ¿sí o no? Los líderes, pastores, cristianos, ¿ya? De la iglesia evangélica en general, ¿sí o no? Entonces, sobre la Iglesia Católica Romana, que es el sistema religioso más grande en el mundo, ¿ya? No es exagerado decir que la Iglesia Católica Romana contiene toda la doctrina heréticas, antibíblicas que se encuentran en otras religiones en cada secta. Que hemos visto como pelagianismo, arminianismo, pluralismo religioso, sandemanianismo, el sincretismo religioso, neosandemanianismo, el legalismo, el gnosticismo, el peligro de caer, antinomianismo, el universalismo, el pluralismo religioso, todas las doctrinas heréticas se encuentran ¿dónde? La iglesia católica romana. ¿Entiendes? Entonces, que la Iglesia Católica Romana, que es un sistema muy religioso más grande en el mundo, ¿ya? Nunca se puede comparar con otras sectas, como son los Testigos de Jehová, Mormones, Adventistas, Diosa Madre, los Moonies, la Misión Buena Nueva, toda secta coreana y estadounidenses, ya que proviene de otro país. No puede compararlos. También con los sistemas religiosos de otras religiones. Por ejemplo, como son el budismo, el budista, el islam, el musulmán, ¿ya? El hinduismo, el hindú, y etcétera. No puede comparar con otros sistemas de la secta y otras religiones. ¿Por qué? Un sistema religioso más grande en el mundo, ¿ya? Yo quiero que ustedes puedan ver ciertamente sobre este error doctrinal terrible que se encuentra en la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Eso es hoy. También es pelagianismo, pelagianismo, gnosticismo, sandemanismo, neosandemanismo, legalismo, antinomianismo, shamanismo, dispensacionalismo extremo, especialmente extremo, ¿ya? Pluralismo religioso, sincretismo religioso, el universalismo, toda la doctrina heréticas, depravadas, ¿ya? Sectarias, se encuentra en la iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica Romana, ¿ya? La diferencia de puntos de vista para analizar el catolicismo de hoy, tenemos muchos puntos de vista para evaluar la Iglesia Católica Romana, aún dentro de cristianismo. Aún dentro de cristianismo también hay que un hermano mayor hermano. Iglesia Católica Romana, mayor hermanos, ya somos menor. Algunos piensan así, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, a través de este estudio examen doctrinal sobre el catolicismo romana, yo quiero que tengan ustedes discernimiento espiritual, identidad sobre el católico romano, ¿ya? Primero, generalmente muchos cristianos no reflexionan, muchos, acerca de esto, ni tienen el interés. No tienen interés nada, que es mayor hermano o que como otras religiones, no importa, ¿sí o no? Ni tiene interés sobre la diferencia de la doctrina entre la iglesia católica y la iglesia evangélica. No tiene interés. Si no tiene interés, ¿qué significa? No puede discernirlo doctrinalmente, bíblicamente, en base a sana doctrina. No se puede abrir espiritualmente, discernimiento espiritual. No puede tenerla. Si no tiene interés, ¿sí o no? Interés, no discernimiento, ¿sí o no? Segundo, algunos, especialmente la mayoría de los líderes de los seguidores de Nueva Reforma Apostólica, el nuevo movimiento apostólico, ¿ya? Considera la reforma religiosa de 1517 y el protestantismo como la obra de Satanás y algo malvado.
De esta manera, la influencia de la Iglesia Católica Romana a través de esta postura se adentra en la Iglesia evangélica sin obstáculos. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero este video. ¿Ya? Este video es para el culto católico. No iglesia evangélica, ¿ya? Culto católico en la conferencia como titulada de World Youth, de palabra para la joven, palabra para la joven de Polonia en 2016 años, ¿ya? Allí vamos a escuchar cómo ellos cantan, cómo los católicos cantan en sus conferencias, ¿ya? Blessed be the name of Mary. Blessed be the name of Mary. Virgin and Mother. Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph. Blessed be Saint Joseph. Her most chaste spouse. Her most chaste spouse. Blessed be God. Blessed be God. In His angels and His saints. In His angels and His saints. Blessed be our great Lord Jesus. Our everything. El cantante Matt y Audrey. Ellos cantan en la conferencia de la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Bendito sea Dios. Pero ellos, Matt y Audrey, también están cantando a la Iglesia Evangélica. También ellos están cantando. El mismo cantantes. Es Wanting Ministry. Una cosa, Wanting Ministry. Mira, cantando en la conferencia de la Iglesia Católica Romana, simultáneamente también están cantando en la Iglesia Evangélica. Mira, adorando María, cantando a María, nombre María, Virgen María, Santo José, el marido más costoso. Bendito sea tu santo, Inmaculada Concepción, Virgen María, Santa María. Ellos cantan en la conferencia de la Iglesia Católica Romana. Simultáneamente, también se canta nombre de Jesús en la Iglesia Evangélica. En su iglesia, que este pastor principal es Mike Bickle, un líder del movimiento apostólico líder. Su cantante Matthew y Audrey él permite que ellos cantan en la Iglesia Católica Romana y su iglesia, porque el líder Michael Bickle es un líder de movimiento apostólico nuevo, ¿ya? ¿Qué significa? El movimiento apostólico nuevos adora Papa Francisco, la Iglesia Católica Romana. Eso no importa de cantar, en cualquier lugar es cantar Iglesia Católica Romana, en Iglesia Evangélica, no importa, ¿ya? Aunque cantan así, bendito sea Santo, Inmaculada Concepción, Virgen María, su esposo José, no importa. Nombre Jesús, nombre María, Inmaculada Concepción, no importa para ellos. ¿Ya? ¿Qué significa la asunción a María? Ellos cantan de asunción a María. Eso significa que María nació sin el pecado original. Pero ustedes saben que quién son los que están cantando. Ellos trabajan, Michael Bickle. ¿Cómo debemos entender este fenómeno? ¿Cómo podemos entender este fenómeno? Algunos cristianos cantan al Señor Cristo. En un lado, simultáneamente, también cantan a Virgen María. Y algún líder adora al Papa Francisco. Algún líder de movimiento apostólico nuevo
maldice a la reforma considerándola como la obra de Satanás. Yo peor, ¿sí o no? Vamos a escuchar entonces. Ya Kenneth Copeland. Kenneth Copeland, creo que algunos conocen este pastor. Kenneth Copeland, un pastor carismático y siempre se promueve la reunión con catolicismo romano. Él dice, la reforma religiosa es gran pecado. Y la obra de Satanás, la reforma es obra de Satanás. Él de manera muy valiente declara así en sus predica, en su palabra. Entonces, vamos a escuchar. La reforma religiosa ya gran pecado. Ahora la obra de Satanás ya se fue y debemos aliarnos con el Papa. The book of James makes this statement. Where there is strife, or you could say where there's division, there is confusion and every evil work. Can you see what the devil's trying to do to the United States? Now I'm going to talk to you about racism a minute. Actually, we carry the message of reconciliation, not integration. Amen. Now let me give you a definition of, quote, racism. It is el espíritu de división, que es la reforma. the spirit of division. La reforma Satan, que estamos respetando principalities, es de powers, Satanás, rulers of the darkness of según this él. world. Now, when you're dealing Ahora, with cuando ves lo que pasó hasta 500 años atrás, es de división, la reforma. Esta división nos puso en las manos de los malvados espíritus en los lugares celestiales. Wow. For 500 years. What were we called? Protesters. Protestante. Somos. ¿Quién somos? Yeah. And we haven't been known for the way we love one another. We've been known for our church fights. I mean, you got to know that. Well, that was the big one. Esa división fue muy grande y terrible. Cuanto más tiempo se alarga esa división, mucho más fuerte es el demonio. Tales espíritus malvados que trabajan la reforma son... One of my favorite days in my life was with Pope Francis. What a man. He's one of my heroes. And this is what he's all about. The things that got me so on fire about it. And I am on fire. Ya. ¿Cómo debemos entender este fenómeno? ¿Ya? De esa manera, el espíritu de la reforma apostólica, el nuevo nacimiento apostólico, se incluye en el anhelo, adoración al Papa y una fuerte creencia que sostiene que las iglesias evangélicas deben regresar a la Iglesia Católica Romana. Para los líderes del nuevo movimiento apostólico no hacen falta guardar la sana doctrina, ni es significativo guardarlos. No importa tanta diferencia doctrinales. Es decir, no hace falta guardar la Trinidad, justificación por la fe, el nuevo nacimiento genuino, la fe salvadora, el arrepentimiento salvífico para obtener la vida, depravación total. No importa, no hace falta guardarlos. Para ellos no hay ninguna restricción doctrinal entre la Iglesia evangélica y el catolicismo romano que les impida unirse. Pero contrariamente a los reformadores verdaderos, Martin Lloyd Jones, ¿ya? Antes también yo presente a ustedes ya su obra, dicen el error fatal del catolicismo
Romanos. Él dice, el catolicismo romano es mayor obra que la mayor obra maestra de diablos. El catolicismo romano es la mayor obra maestra del diablo. Es una desviación de la fe cristiana y la enseñanza del Nuevo Testamento, que su dogma es una falsificación, es la ramera. Déjeme advertirles solamente que si os alegráis en estos enfoques ecuménicos a Roma, está negando la sangre de los mártires. Hay personas inocentes que están siendo engañadas por este tipo de falsedad, y su trabajo y el mío que abran sus ojos. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora, en esta clase, vamos a investigar el catolicismo romano, ¿ya? ¿Cuál está en lo correcto? Y la palabra de quién es correcta, ¿ya? Vamos a ver entonces, ¿ya? Y primero, la enseñanza más malvada en el catolicismo romano, que insulta, molesta al Espíritu Santo. Eso ustedes van a aprender pronto de manera más detallada, pero brevemente, primero vamos, ¿sí o no? La enseñanza más malvada en el catolicismo romano, que insulta, molesta al Espíritu Santo, como Jesús eucarístico, transubstanciación. Es como la herencia de la adoración al Dios Sol de la cultura babilónica. Si tengo ese tiempo más suficiente en segunda clase de estudio sobre el catolicismo romano, el siguiente semana entonces voy a tratarlos más brevemente sobre el origen de la cultura babilónica, sobre esto. Mira, hermano Loher, ¿puede ver aquí Jesús eucarístico, transubstanciación? ¿Puede leer, hermano Loher? El punto a que Sí. me refiero es la razón especial por la que nuestros reformadores fueron quemados. Grande en realidad sería nuestro error si suponemos que sufrieron por el vago cargo de rehusar someterse al Papa. Nada de eso. La razón principal de por qué ellos fueron quemados fue debido a que rechazaron esa doctrina. Si la aceptaban, podían vivir; si la rechazaban, debían morir. La doctrina en cuestión era la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en los elementos consagrados en la cena del Señor. J.C. Ryle, Luz del Tiempo, Antiguo, página 54-55. Ya. El punto a que me refiero es la razón especial por la que nuestros reformadores fueron quemados, a través de mala doctrina de transubstanciación. Los reformadores que apoyaron, respetaron sanas doctrinas, ellos fueron martirizados por esta doctrina, ¿ya? Esa doctrina de transubstanciación, como primero destruye el nuevo nacimiento genuino bíblico. Esta teoría destruye el nuevo nacimiento genuino, que la doctrina esencial que debemos proteger con uñas y dientes, ¿ya? Porque el catolicismo romano sostiene el perdón de los pecados y la redención meramente como a través de comerse el Jesús eucarístico. Pero nosotros como a través de la fe salvadora, acompañadas con el arrepentimiento salvífico para la vida que proviene regeneración de Dios. Pero es totalmente diferente. Si comes Jesús eucarísticos, puede recibir el perdón. ¿Entienden? Entonces esta teoría destruye nuestra doctrina sagrada, nuevo nacimiento genuinos. Y también esta transubstanciación contradice la doctrina bíblica de encarnación, ¿ya? Por supuesto, ¿sí o no? Porque cada semana, en cada misa, Jesús viene con su cuerpo real. Jesús viene con su cuerpo resucitado, ¿sí o no? ¿Entiende?
Entonces, que la negación de la encarnación de Jesucristo y también la negación de la ascensión de Jesucristo. Ese contradice, esta doctrina de transustanciación contradice la doctrina bíblica de ascensión del Jesucristo. También contradice la enseñanza bíblica la Biblia se concerniente a la segunda venida de Cristo. Porque muchos católicos que creen el Señor retornará a la tierra física. Y visiblemente también creen que Cristo vendrá primero en su forma eucarística, ¿sí o no? Vendrá primero en su forma eucarística. Cada semana, cada templo, ¿sí o no? Cada parque viene, ¿sí o no? Con su forma eucarística. Entonces, negación de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, también transustanciación destruye la convicción bíblica de la salvación. Esto ocurre porque la persona depende de su propia participación de la misa y de su propia obra para creer que podrá ser salva a través de participación misa, a través de comer Jesús eucarístico, ¿ya? La persona siempre estará dudando, porque nunca será suficiente nada, ¿sí o no? La transustanciación también destruye la doctrina de la justificación por la fe. Por supuesto, destruyes el nuevo nacimiento genuino. Naturalmente, destruyes justificación por la fe. La justificación, que como es confundidas, ¿ya? Mezcladas con la santificación. Esto produce que ambas doctrinas quedan anuladas en la Iglesia Católica Romana. En séptimo es deificación que produce falso Jesús, otro Jesús. Se reduce la divinidad del Hijo a un trozo de pan. Y se cae en el panteísmo también, a través de la transustanciación. ¿Ustedes aprendieron el panteísmo? Panteísmos, algunos ya que lo conocen, algunos todavía no aprendieron. Panteísmo, teorías sectarias, panteísmo. El panteísmo es una doctrina filosófica que identifica el mundo, el universo, la naturaleza con la divinidad, ¿ya? En cada producto, cada universo, cada mundo se encuentra la divinidad. En las hostias, en solamente hostia, en la misa, que se encuentra la divinidad. Es un panteísmo, ¿sí o no? Octavos, transustanciación también es instrumento que dirige hacia pluralismo religiosos, ¿ya? Como yo mencioné, liturgia de Lima, BEM, a través de experimentar algo místico en la misa, podemos unirse en Cristo. Según catolicismo romano, así declaración, ¿no? A través de experimentar algo místico en las misas. Entonces, transubstanciación, una hostiación, ¿no? Jesús eucarístico puede ser un instrumento muy fuerte, muy útil, que dirige hacia pluralismo religiosos. Ese entendimiento es muy importante para discernir los errores doctrinales fatales de la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Entonces, cuando se sostiene el pelagianismo, se abre la puerta a sostener que el ser humano puede hallar su propio camino de la salvación en cualquier religión. Pluralismo. Cualquier religión, ¿ya? En pluralismo, que universalismo ustedes van a aprenderlo de manera más detallada. En realidad, el catolicismo romano y el protestantismo liberal están logrando juntos este movimiento de unidad a través de Eucaristía. Otra vez, en realidad, catolicismo romano y protestantismo que no respeta sana doctrina, que no tiene interés cuidar la sana doctrina. El protestantismo liberal, ellos están logrando juntos este movimiento de unidad a través de Eucaristías. Ustedes
van a ver un video en siguiente semana o hoy, segunda parte de clase de hoy. Entonces, el entendimiento, discernimiento espiritual sobre Jesús eucarístico de transubstanciación en la misa será muy, muy importante ya al estudiar el error doctrinal del catolicismo romano, ¿ya? El trasfondo en el que nacieron las 5 solas de la Reforma protestantes, ¿ya? Este entendimiento también va a ser muy importante para nosotros. Sola Escritura, solus Christus, ¿ya? Sola gratia, sola fide, solio Deo gloria, ¿ya? Este entendimiento es más importante para aprender el evangelio de las 5 solas y también discernir la soteriología tergiversada, distorsionada de las 4 características distintivas en el catolicismo romano, ¿ya? Es muy importante, ¿sí? Entonces, vamos a ver el trasfondo en el que nacieron las 5 solas de la Reforma protestante, ¿ya? Vamos a aprender primero ese trasfondo en el que nacieron 5 solas, ¿ya? Sola Escritura, solo Christus, sola gratia, sola fide, solo Deo gloria, ¿ya? En el tiempo de Reforma, las 3 solas, sola Escritura, sola gratia, sola fide, que Martín Lutero defendió, ¿sí o no? Martín Lutero defendió, se había expandido rápidamente a toda Europa occidental, en aquel tiempo, ¿sí o no? Siglo XVI, XVII, y otro, 2 solas, solos Christus y soli Deo gloria, que Juan Calvino, un reformador, ¿ya? Que fundador de la iglesia presbiteriana, Juan Calvino defendió, fueron añadidas a estas 3 solas de Martín Lutero, ¿ya? Que finalmente las 5 solas nacieron de la Reforma protestantes. Entonces, si somos protestantes, sin falta debemos guardar 5 solas, sin guardar ni entender 5 solas, no podemos resistir amenaza doctrina de la sectación, ¿no? Sectarios. Es muy importante eso, ¿no? Existen 4 características muy distintivas en el catolicismo romano: la salvación por la fe más las buenas obras, tradición magisterial, el pluralismo religioso, el misticismo, el ecumenismo, ¿sí o no? Las 4 características distintivas de la Iglesia Católica Romana: fe más buena obra. La fe es solamente insuficiente. Hay que añadirse buenas obras. Por el pelagianismo se sostiene, ¿ya? Y también la fe, concepto de la fe es totalmente diferente de sana doctrina, de sana doctrina, porque nosotros hablamos la fe salvadora o la fe salvífica que proviene de la regeneración, lavamiento de la regeneración de Dios. Pero la fe brindada por la Iglesia Católica Romana es la fe como no proviene de la regeneración de Dios, porque no existe concepto de la regeneración de Dios que acompaña depravación total. No hay. Entonces, concepto fe también es diferente, ¿sí o no? Entre los protestantes y Iglesia Católica Romana, es totalmente diferentes. También la Iglesia Católica Romana, que como apoyan los 7 sacramentos en purgatorio, las indulgencias, por tradición magisterial, ¿no? Y también se apoya Virgen María, las sacerdotes o los santos son que como mediadores por pluralismo, son Virgen María, también sacerdotes, puede ser los mediadores, pero nosotros, protestantes que cuidan sanas doctrinas, nuestro mediador como solamente Jesucristo nomás.
los milagros eucarísticos, las visiones y las relaciones de la Virgen María por misticismo y ecumenismos, ¿ya? Entonces, las iglesias católicas romanas de creer que estos mediadores están realizando la oración intercesora entre los seres humanos y Dios. Virgen María, sacerdotes, los santos. Justamente por tal concepto antibíblico, el catolicismo romano sostiene el pluralismo religioso, ¿ya? En base universalismo, ¿ya? Es decir, el catolicismo romano finalmente llega a conocer otro mediador en otras religiones. Esto es como pluralismo religioso. Ya veremos pronto de manera más detallada, entonces, ¿ya? Vamos a investigar cada característica que se encuentra en Iglesia Católica Romana, ¿sí? Y primero, la soteriología por pelagianismo. La soteriología de la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Estos. Contra las 4 mayores características representativas de la Iglesia Católica Romana que están enraizados: pelagianismo, tradición magistral, pluralismo religioso, misticismo y que ecumenismo católico. Vamos a ver primero la soteriología del catolicismo romano. Ya, hermano Javier, ¿puede leer? Sí. La soteriología del catolicismo romano. El catolicismo romano sostiene que se obtiene la salvación a través de la fe junto a las buenas obras. Y también sostiene que el ser humano puede obtener la salvación a través de su propio libre albedrío, o puede rechazar la salvación con su libre albedrío. El pelagianismo, que está basado en la actitud positiva ante la capacidad espiritual del ser humano, ya había entrado en la Iglesia Católica Romana de manera muy sutil. El catolicismo romano sostiene que la fe sin las obras es una fe muerta, la mitad de la fe, citando Santiago 3. Pero este argumento es incorrecto y antibíblico, porque no considera de ninguna manera la necesidad del nuevo nacimiento que Jesús mismo enseña en Juan capítulo 3. Mira, el catolicismo romano sostiene se obtiene la salvación a través de la fe junto a las buenas obras. En otra palabra, como la Iglesia Católica Romana niega la verdad de la salvación por la fe salvadora. ¿Entiendes? Entonces es eslogan sola gratia. Sola gratia proviene del intento de bloquear la doctrina de la Iglesia Católica Romana que enseña la fe más las buenas obras. Es producto del pelagianismo. Y por lo tanto, los reformadores se habían esforzado. Alguien entonces abrió que micrófonos se apagan, por favor. Ya. Los reformadores ya se habían esforzado para restaurar la verdad genuina del Evangelio, resistiendo amenazas doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Entonces, la soteriología bíblica de Agustín enseñó para rechazar a la secta pelagiana que niega la depravación total. Pero no se logró completamente de la voluntad de los reformadores. ¿Por qué? Por el contrario, ellos fueron condenados como herejes por la Iglesia Católica Romana. Finalmente, ellos como la Iglesia Protestante se formaron inevitablemente. Entonces, esta Iglesia Protestante es una iglesia que restauró la verdad del Evangelio. Contrariamente, Iglesia Católica Romana es llamada una gran comunidad sectaria en la que está enraizada la doctrina sectaria del pelagianismo. Pero, como ustedes han aprendido ya durante 6 semanas, lamentablemente, este pelagianismo y semipelagianismo que niegan la depravación total
sosteniendo, necesita la fe más buenas obras. Todavía están vivos, sigue actuando dentro de la iglesia evangélica en general, ¿sí o no? En sandemandenismo ustedes han visto la salvación por un acuerdo intelectual, salvación, un mero acuerdo intelectual sobre el ministerio redentor de Jesús. También basada en el pelagianismo. En la iglesia evangélica en general también están actuando, están vivos, ¿ya? En la iglesia evangélica, esta teoría sectaria, pelagianismo. ¿Entiendes? Como hemos investigado también en folletos, 4 leyes espirituales, ¿ya? Allí también se encuentran semipelagianismo. ¿Por qué? Allí se enseña que solo basta con tomar una decisión. Salvación por una decisión, determinación. Si tú decides, ahora, leyendo, repitiendo esta carta de oración, si tú decides a seguir a Jesús, puedes ser salvos. Es una decisión que proviene de la teoría sectaria de pelagianismo. Una decisión de nuestra propia iniciativa niega la necesidad del entendimiento profundo de la depravación total. ¿Entiendes? Entonces, la teología reformada declara a la depravación total del ser humano como correcta bíblicamente, lo que significa que el ser humano no tiene ninguna capacidad para buscar a Dios, porque se encuentra en un estado de la muerte eterna. Porque la Biblia dice, tú ciertamente morirás espiritualmente. Tú, a través de tu propia iniciativa, no puedes reaccionar hacia Dios. No puedes tener la fe salvadora a través de tu propias iniciativas. No se puede. Entonces Dios está examinando nuestro corazón. Si alcanzamos hasta la depravación total o no, entonces. Es muy importante. ¿Por qué? El arrepentimiento verdadero, genuino, salvífico para la vida, para obtener la vida, proviene del entendimiento. Este entendimiento de depravación total. La razón por la que el publicano de Lucas 18 estaba golpeando su pecho, ¿sí o no? Con gran dolor, llorando, muchas lágrimas, ¿sí o no? Con dolor de gran tristeza, ellos están buscando la justicia celestial. Yo no tengo yo no tengo la justicia celestial y perfecta, mi justicia muy corrompida. Yo necesito tu justicia celestial. ¿Por qué? Yo no puedo hacer nada a través de mi propia iniciativa. Lo que puedo hacer, nada, Señor. ¿Cómo haremos? ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo hago, Señor? Los que inician, reaccionan con arrepentimiento salvífico para la vida, que proviene de regeneración de Dios, nace de nuevos. Puede nacer de nuevo genuinamente. Entonces, en ese sentido, la depravación total es muy, muy importante. ¿Sí? Es igual en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque hay mismo medio para la salvación en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Este entendimiento es muy, muy importante. Hoy en día, muchas teorías sectarias y deformadas, tergiversadas, están intentando a destruir este argumento bíblico. Mismo medio de nacer de nuevo, trasciendo en tiempo, espacio, en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Hay que discernirlo, ¿sí o no? Entonces, siempre, como yo mencioné a ustedes, Dios quiere ustedes puedan descubrir la doctrina esencial, sana doctrina que tiene que proteger con uñas y dientes, que como soteriología bíblica, nuevo nacimiento genuinos, el medio de nacer de nuevo en Antiguo Testamento y Nuevo Testamentos. Nuestro Dios, nuestro Señor Dios es igual ayer, hoy, para siempre.
existe el mismo medio desde antes de la fundación del mundo hasta siempre, hasta, para siempre. Existe el mismo medio de nacer de nuevo. Estos, ¿ya? Vamos a aprenderlo. Entonces, investigamos doctrinalmente error que se encuentra en el catecismo de Iglesia Católica Romana, ¿ya? Este catecismo de la Iglesia Católica Romana fue publicado a través de comisión de cardenales y obispos desde 1986. Ese libro son, ¿ya? Mira. Esto, el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Que muy grueso, ¿sí o no? Pero usted, si alguien tiene interés para descubrir los errores doctrinales de la Iglesia Católica Romana, puede chequear este libro. Entonces, ¿ya? Es un instrumento, es muy útil que podamos descubrir los errores doctrinales de la Iglesia Católica Romana. Entonces, toda mi enseñanza apologética de clase durante 2 semanas ya se encuentra en este libro, ¿ya? Estos. Y este catecismo ha sido una norma de fe católica, como el catecismo de la Iglesia Católica Romana para todas las comunidades de católicos en todo el mundo, del Papa, de los cardenales, de los arzobispos, obispos, de los sacerdotes, del clero, de los monjes, laicos, ¿ya? Entonces, según el Vaticano, se sostiene que la publicación de este catecismo es la misión mayor, porque resumen doctrina, toda doctrina de la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Más importante, y la obra central del Segundo Concilio Vaticano. Entonces debemos analizar, ¿ya? Investigamos, refutándolos, ¿ya? Los errores doctrinales malvados de la Iglesia Católica Romana a través de este catecismo. ¿Por qué? Todas las doctrinas distorsionadas, como hemos visto que pelagianismo, sandemanianismo, gnosticismo, que como pelagianismo, semipelagianismo, arminianismo, o pluralismo, sincretismo, pluralismo religioso, universalismo, toda la doctrina herética está incluida en este catecismo. Mira, artículo 405. Hermano Lojer, ¿puede leer? Hermano Lojer, ¿puede leer? Sí, pastor, sí. Ok, artículo 405. Aunque propio de cada uno, Ibid DS 1513, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Es herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Dios, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman el combate espiritual, la negación de la depravación total del ser humano. Mira, esta enseñanza católica que se encuentra en el catecismo, ¿ya? Es demasiado explícita, ya aquí, porque aquí claramente se niega la doctrina de la depravación total, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, ¿ya? El pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales, pero naturaleza humana no está totalmente corrompida, ¿ya? Entonces, que como demasiado explícitas, de depravación total no hay en base para entender necesidad de encarnación de Jesucristo. Por eso hay tantos teólogos
católicos que incluso niegan la historicidad de la encarnación de Cristo, porque si el ser humano no está tan mal, entonces, ¿para qué sería necesario que Dios mismo venga a salvarnos? No es necesario. También se puede ver que en esta sección del catecismo se enseña el pecado original puede desaparecer, como enseñan los sectas, Misión Buena Nueva, Misión Palabra de Dios. Usted, como han visto, es un gráfico, ¿sí o no? Cómo la secta legalista, secta antinominista se formaron en base a distorsión, del pecado. El catolicismo romano también considera el concepto del pecado como algo material que desaparece. Entonces, si por ejemplo, hasta esa semana, si participe esa semana misa y comen, come Jesús eucarístico en transubstanciación, puede recibir perdón. Puede recibir perdón de los pecados, futuros pecados que cometidos hasta presentes, ¿no? Tiempo presentes. Desaparece, eliminados materialmente, entonces, ¿ya? Entonces, que los pecados que cometen en futuros hay que participar. Para eliminar los pecados frutos hay que participar siguiente misas. ¿Entiende? Entonces, la materialización pecado es una teoría sectaria. Materialización pecado que considera el concepto de pecado algo material también está incluido en todo el catolicismo de la Iglesia Católica Romana. ¿Ya? Estos. Y la gracia es necesaria. La gracia es necesaria para la salvación. Sin embargo, el ser humano puede aceptarla o rechazarlas. ¿Ya? Como Iglesia Católica Romana y arminianismo enseña que en la salvación del ser humano se necesita algo que el ser humano debe satisfacer, ¿sí o no? Iglesia Católica Romana y arminianismo enseña que en la salvación del ser humano se necesita algo que el ser humano debe satisfacer. Por ejemplo, como la participación en la misa, que el ser humano debe satisfacer eso, ¿no? Participando en la misa, o buenas obras. No es por depender exclusivamente en la obra de Jesucristo, milagro sobrenatural por nuevo nacimiento genuino. Eso no. Pero esta enseñanza molesta el Evangelio de Cristo, que dice que Jesús cumplió perfectamente la justicia de Dios, a la que el ser humano de ninguna manera puede llegar por su depravación total. ¿Ya? Y también esta enseñanza es un gran pecado, es muy serio. ¿Por qué? Porque roba la gloria de Dios, que es lo que únicamente puede salvar a los pecados, ¿sí o no? Entonces, existe la diferencia con la postura teológica sobre arminianismo. Arminianismo ha seguido la doctrina sectaria del pelagianismo clásico. Por eso estamos forzados a condenar este arminianismo como la teoría sectaria, porque proviene de teoría sectaria original, herético, con pelagianismo. En las 5 doctrinas del arminianismo se encuentra esta misma doctrina, pelagianismo. Si aprendemos de manera profunda sobre el error de arminianismo, se encuentra en esas 5 doctrinas, ¿ya? Pero no investigamos de manera detallada sobre esta parte. En la postura de este autor, ¿ya? Este autor católico se muestra, catolicismo enseña que el ser humano puede alcanzar la salvación por una decisión personal. El ser humano puede decidir su salvación. ¿Entiende? Esto ciertamente es basado en pelagianismo y arminianismo. Y una salvación por determinación que es igual. Esta doctrina que es salvación por la decisión, salvación por determinación del ser humano, que también aún están actuando dentro de la iglesia evangélica en general. Igualitos, ¿sí o no? Igualitos. Albedrío total, ¿no? Sí, eso también, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos albedríos espirituales. ¿Qué
nosotros mismos podamos reaccionar, mismo que podamos tener la fe salvadora. Ese no hay. ¿Mm? Solamente necesitas la obra sobrenatural de la vida nueva, regeneración de Dios. ¿Entiendes? ¿Quién puede clamar? ¿Quién puede clamar quién puede clamo ardiente, verdaderos hacia nuestro Dios? ¿Mm? Depravación total. Este entendimiento es muy importante. Artículo 1260. Hermana, una doctora puede leerse o no. María. Ok. Sí, puede leer, por favor. Sí. Artículo 1260. Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual. Génesis 22, CFLG 16 AG 7. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Sostiene que existe la posibilidad que un no creyente sea salvado sin conocer el Evangelio. Este artículo también es muy diferente con el concepto bíblico de nuevo nacimiento genuino en la Biblia, ¿ya? Este artículo sostiene que existe la posibilidad que un no creyente sea salvado sin conocer el Evangelio. El problema es que como la depravación total que sostiene que todo el ser humano está inclinado a rechazar a Dios y que todo lo que hace está marcado por el pecado, aunque externamente parezca ser una buena obra, ¿ya? Dios también puede usar un burro, si él quiere, a un brujo como Balaam, ¿ya? Pero esto no significa los limpios que usan serán salvos, porque Dios juzga las motivaciones más profundas y estas siempre estarán totalmente depravadas. ¿Por qué sana doctrina, depravación total es muy, muy importante? Depravación total, la necesidad urgente de entender la sana doctrina de depravación total del ser humano solamente se encuentran en el proceso bíblico del nuevo nacimiento genuinos. Para los que han nacido de nuevo desde el tiempo en Antiguo Testamento hasta hoy, en futuro, siempre se encuentran entendimiento profundo de depravación total. En otra palabra, como los que han nacido de nuevo genuinamente, siempre se presentan el arrepentimiento salvífico para la vida. ¿Que proviene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Regeneración de Dios. ¿Entiende? Eso es muy importante. También ustedes verán la diferencia, tanta diferencia entre universalismo y el nuevo nacimiento genuinos, ¿ya? Estos. Y artículo 1816, hermano Javier, ¿puede leer? Sí, pastor. Artículo 1816. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la ley. Perdón, ¿qué dice ahí? Está ahí. Perdón. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla.
testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. Ahí tienen sus apuntes. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también le declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32 y 33. Ya. Entonces, llegar a tener las posturas pluralista y universalista. Ya. De esta manera, catolicismo romano sostiene que es absolutamente necesario para obtener salvación, las buenas obras, el servicio, ¿sí? El testimonio de fe, la salvación, las buenas obras. Entonces, le pregunto a la Iglesia Católica Romana, ¿cuántas buenas obras son necesarias para llegar a la salvación? ¿Ya? ¿Montones? ¿Toneladas? ¿Kilos? ¿Gramos? ¿Cuántas se necesitan? ¿Cuántos servicios, cuántas obras buenas necesitan para obtener la salvación? Si pregunto esto a los católicos, ellos evitan responder claramente, ¿ya? Contra esta preguntación, ¿no? Ellos solamente sostienen que la mayoría, excepto algunos santos, primero visitan el purgatorio para purgar sus propios pecados y luego entran al reino de Dios. Finalmente, los católicos nunca podrán estar seguros de entrar al reino de Dios, ni tampoco serán relevante ninguna buena obra. ¿Por qué? ¿Acaso la persona más malvada nunca ha hecho algo bueno en sus vidas? También en el catecismo podemos ver, fuera de la iglesia no hay salvación. No hay ninguna salvación fuera de la Iglesia Católica Romana. Es postura muy radical, católica, sectaria. En catecismo se presenta muy explícitamente, ¿sí o no? Hermano Roger, ¿puede leer? Sí, pastor. Fuera de la iglesia no hay salvación. Artículo 837. Están plenamente incorporadas a la sociedad que es la iglesia aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado en la iglesia, pero esté en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Llegar a esa doctrina comparada con las anteriores es una total contradicción. Mira, esta doctrina comparadas con los anteriores, ¿ya? Artículo anterior es una total contradicción, porque en las otras enseñanzas, universalismo, ya ustedes van a ver universalismo, todo existe posibilidad para la salvación en otras religiones, pero aquí, en artículo 837, como fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Es muy contradicción, ¿sí o no? ¿Ya? Muy contradicción, ¿ya? En esa doctrina se enseña solo en la Iglesia Católica Romana está en la salvación. De esta manera conviven dos enseñanzas totalmente opuestas, ¿ya? Esto muestra que catolicismo romano, Iglesia Católica Romana, es como un camaleón. ¿Ya? Un camaleón que siempre se cambia su color, ¿ya? Camaleón, porque cambian de apariencia según les conviene, cambian de discursos según les beneficie, ¿no? La naturaleza de Satanás es que es un mentiroso y toda persona que se contradice, está mal, está mintiéndose, ¿no? Engañándose, mintiéndose, ¿no? Es como un camaleón, se cambia su
aparición, ¿sí o no? En universalismo usted va a ver, entonces, en otra iglesia, hay la salvación, pero acá, fuera de la iglesia, o sea, católica romana, no hay salvación. Y artículo 846, voy a leer. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ellas. Este artículo de Iglesia Católica Romana muestra la naturaleza sectaria de catolicismo romano. ¿Ya? En este artículo se ve una terrible contradicción con el artículo que sostiene que es posible salvarse sin ser creyente y solo por buenas obras. También muestra este artículo la naturaleza sectaria del catolicismo romano, que sostiene solo en su iglesia está la salvación. El punto de vista sobre justificación en el catolicismo también totalmente distorsionada, totalmente diferente de sanas doctrinas. En el catolicismo romano se sostiene que la justificación se desarrolla a través de gracia de Dios y las buenas obras del ser humano. Pero esta enseñanza es herejía, porque la salvación es obra de Dios en su totalidad, según la enseñanza bíblica. Las obras solamente son resultado de la fe genuina, de la fe salvadora que proviene la regeneración de Dios. Ahora ustedes pueden responderlos muy bíblicamente en base a sana doctrina, ¿ya? En el proceso bíblico de nuevo nacimiento genuino, ¿ya? No del esfuerzo natural humano, no de su propia iniciativa, ¿ya? Entonces, el concepto de justificación en el catolicismo romano es totalmente diferente al de la enseñanza bíblica, como hemos visto también en el caso de la secta estudiada que niegan la depravación total del ser humano, ¿entienden? En el proceso bíblico, sin falta se encuentra nuevo nacimiento genuinos. Nuevo nacimiento genuinos. Ya. Acá. El concepto de nuevo nacimiento genuino, depravación total, es muy importante, ¿sí o no? Se encuentra perder su vida, es decir, ¿cómo? Perder su mayor seguridad. Usted, como yo mencioné, entonces, de que citando Lucas 18, una historia de joven ricos, ¿no? Jesús, ¿cómo se respondió a joven rico que vino a él, a Jesús con corazón favorable? Aún te falta una cosa, si no pierde tu vida, no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué significa eso? ¿No? Si tú guardas tu mejor seguridad, para algunos como corazón muy noble, yo no depravados, mi justicia corrompida, no, mi corazón muy noble, no es como un delincuente que se presenta ya en Canal N. Yo no, yo tengo ese corazón muy favorable, corazón es muy noble. Algunos no pueden alcanzar su depravación total, entendimiento bíblico de depravación total no hay. No quiere perder su mejor seguridad, como para alguien que el corazón noble, corazón tranquilo, corazón muy amable, alguien por su propiedad. Entonces, se encuentra el temor santo hacia Dios, temor santo, temblor evangélico hacia Dios. Es también muy importante. Es cuando, en segunda parte de hoy, cuando yo comparto el mismo medio de nacer de nuevo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, también se encuentran estos. Arrepentimiento salvífico para la vida. Hechos 2:38, Hechos 11, capítulo 11, versículo 18, exactamente nos enseña sobre necesidad urgente del arrepentimiento salvífico
para la vida. Justificación por la fe, la santificación definitiva, santificación progresiva, sin falta, proviene de esta, que como conversión genuina, del proceso bíblico del nuevo nacimiento genuinos, obtiene el entendimiento muy correcto sobre justificación y santificación. Ese entendimiento es muy importante. Pero catolicismo romano es totalmente diferente. A ver, vamos acá, sí. Buenas nuevas. Ya, artículo 1989. Ya, leyendo esto parte, vamos a tener referidos. Hermano Roger, ¿puede leer? Artículo 1989. Conversión. Efectuando la justificación. La justificación no solo es la remisión de los pecados, sino también la santificación y la renovación del hombre anterior. La mezcla de la justificación con la santificación, anulando así la naturaleza legal de la justificación. Mira, en artículo 1989 también presenta muy ciertamente sobre carencia, no necesidad de depravación total. ¿Por qué? Porque conversión efectuando la justificación no solo es remisión de los pecados, sino también la santificación, renovación del hombre interior. Esa es otra palabra como a través de su propio esfuerzo puede alcanzar la justificación puede alcanzar a la salvación, ¿ya? Ellos como mezclan, confunden la justificación con la santificación, anulando así la naturaleza legal de la justificación por la fe salvadora, como se enseña a lo largo de la Biblia, ¿ya? La justificación es un concepto de corte legal, como hemos aprendido. Exactamente, el griego, la palabra de griego también nos dice entonces que justificación es un significado legal, ya judicial, ¿ya? Es un concepto de corte legal, es una declaración de Dios como juez, no es una palabra humana. El resultado fatal de esta confusión entre la justificación y la santificación es que hace a la gracia de Dios algo barato, algo vano, ¿sí o no? ¿Por qué nosotros respetamos depravación total? Porque nuestra justicia, nuestro propio esfuerzos, ninguna manera puede llevarnos a la salvación. 0%, 1% con nuestros esfuerzos, nuestra iniciativa, ninguna manera puede llegar a la salvación. Pero la Iglesia Católica Romana, que como es renovación, santificación, renovación del hombre interior puede ser salvo, puede tener la conversión. ¿Ya? Es mezcla de santificación, de justificación con la santificación, anulando a la naturaleza legal de la justificación. Estos. Acá, mira, ahora 8:40, 48. Terminando los dos nomás, ¿sí? Entonces ya terminamos el primer carácter de Iglesia Católica Romana, ¿ya? Mira, artículo 1990, reconcilia al hombre con Dios. Libera de la esclavitud del pecado y lo sana. Ese como la confusión de la justificación con la reconciliación, ¿ya? Ese que como este artículo confunden la justificación con la reconciliación, que confunden la obra soteriológica de Cristo al liberarnos de la esclavitud del pecado con la justificación, que es un concepto relacionados, ¿ya? Pero muy distintos. Mezclar los conceptos teológicos y confundirlos lleva a perder sus contenidos claves. Los despoja de todo significado, ¿ya? Y es
lo que también hacen la secta, Misión Buena Nueva, Misión Palabra Vida, como hemos aprendido en semanas pasadas. Entonces, el resultado fatal de esta confusión entre justificación y santificación es que hacen a la justificación y la reconciliación lo mismo, anulando los contenidos de ambas, despojándolas toda la relevancia soteriología. Es como Misión Buenas Nuevas, Misión Palabra Vida, secta coreana, confunden concepto justificación, santificación, reconciliar con Dios, todo igualito, ¿sí o no? Porque el concepto del pecado es como algo materiales. Entonces, justificación según esa secta como desaparición literal, ontológica, perfecta de una supuesta masa material llamado pecado. Concepto de justificación de secta, esa secta Misión Buena Nueva, ¿cómo? Igualitos, desaparición ontológica, literal, perfecta de una supuesta masa material llamada pecado. Igualitos, reconciliación, justificación, santificación, todo igualito, desaparición, nomás. Pero en sana doctrina ese concepto entre justificación, santificación, eso totalmente diferente, ¿sí o no? En santificación, también en concepto bíblico sobre santificación definitiva nos enseña nuestra identidad celestial, nueva identidad celestial, ¿sí o no? Que separado con el mundo, ¿sí o no? Hemos muerto al pecado, resucitados hacia Dios. Ese que nos enseña la nueva identidad celestial y también la sana doctrina de santificación progresiva nos enseña como la necesidad de combatir contra los propios pecados hasta la sangre, ¿sí o no? Totalmente diferente. Nosotros podemos definir bíblicamente, doctrinalmente cada concepto, pero en esas sectas, Misión Buena Nueva, en católicos, según Iglesia Católica Romana, según Catecismo, igualito, ¿sí o no? Confunden. No puede definirlo bíblicamente cada concepto, ¿sí o no? Totalmente diferente. ¿Por qué? Como ustedes aprendieron la materialización de pecados, todas las sectas que están basadas, las doctrinas heréticas basadas en la materialización de pecados, siempre resulta la confusión, el concepto justificación y santificación. Confunde, porque solamente están basadas en materialización del pecado. Es decir, como concepto distorsionado de perdón, es como desaparición literal, ontológica de una supuesta masa materiales, ¿ya? Artículo 1922. La justificación es conferida en el bautismo, en sacramento de la fe. Nos conforma a la justicia de Dios, quien nos hace internamente justos por el poder de su misericordia. La identificación de la justificación con el sacramento del bautismo. Sana doctrina enseña de este modo, de ninguna manera, ¿sí o no? Justificación, ¿cómo podemos obtener la justificación? Por la fe salvadora acompañada con arrepentimiento salvífico para la vida que proviene regeneración de Dios. Pero la Iglesia Católica Romana en su catecismo, ¿cómo declara? La justificación es conferida en el bautismo. Es una obra buena, una obra, ¿sí o no? Que justificación se decide por una obra. Es totalmente diferentes. El sacramento de la fe nos conforma a la justificación de Dios, quien nos hace internamente justo por el poder de su misericordia. Tal enseñanza es igual a la enseñanza del justo esencial de la secta Misión Buena Nueva, ¿sí o no? ¿Qué concepto de justo según Misión Buena Nueva? ¿Cómo? Una persona que se convierte en un justo que no tiene ningún pecado materialmente. Igualitos, ¿sí o no? Igualitos. Esa secta coreana, Misión Buenas Nuevas, argumenta una interpretación muy distorsionada. Iglesia Católica Romana también igualitos. A través de un acto, a través de un bautismo, puede obtener la justificación. De ninguna manera, ¿sí o no? De ninguna, totalmente diferente en sanas doctrinas. La justificación por la fe es una doctrina más
central y crucial que decide el asunto de la estabilidad de la iglesia. Martín Lutero, él como dices, la doctrina de la justificación por la fe es la más importante y la que decide la estabilidad o la caída de la iglesia. Martín Lutero sostuvo así, ¿sí o no? ¿Ya? El entendimiento exacto, entendimiento bíblico sobre la justificación por la fe nos lleva a entender el significado bíblico sobre el arrepentimiento auténtico, arrepentimiento salvífico para la vida, para el camino de peregrinajes. ¿Entiendes? ¿Ya? Así, entonces, este entendimiento, ahora estamos aprendiendo, repasando, ¿sí o no? Repasando la importancia del nuevo nacimiento genuinos. Mira, regeneración de Dios. Es uno como Titus capítulo 3, versículo 5, ya también dice, lavamiento de la regeneración de Dios junto con sello eterno del Espíritu Santo. Regeneración de Dios que llega antes que la fe salvadora. Y los dos frutos inevitables de regeneración de Dios, lavamiento de regeneración como arrepentimiento que obtiene la vida, como Hechos 11:18 nos dices, y la fe que obtiene la justificación por la fe. Esos dos frutos inevitables de regeneración, lavamiento de regeneración como arrepentimiento salvífico para la vida también está incluido en el concepto la fe salvadora. Nosotros hablamos la salvación por la fe salvadora, pero más detalladamente como la salvación por la fe salvadora acompañada con el arrepentimiento salvífico genuino. Ese concepto como la conversión genuina y en el paso de nuevo nacimiento genuinos y con una expresión metafórica, simbólica sobre nuevo nacimiento genuino. El sello eterno, la garantía eterna de la salvación es perdón de los pecados, ¿sí o no? Y eso como nos lleva a obtener justificación por la fe. Esa es como otra palabra, una adopción. El ser hijo adoptados de Dios. El ser hijo adoptado de Dios es como justificación por la fe salvadora. Justificación por la fe salvadora. Justificación por la fe salvadora que proviene regeneración de Dios. Entonces, si no existe regeneración de Dios, lavamiento, regeneración de Dios, no existe la fe salvadora, ni arrepentimiento salvífico, ni justificación por la fe, ni santificación definitiva, ni santificación progresiva. ¿Entiendes? Por eso Martín Lutero también dice, ¿ya? Este entendimiento bíblico con exactitud de justificación por la fe, como puede decidir avivamientos. Se dice avivamientos, nos da avivamiento espiritual verdaderos de la iglesia evangélica. En otra palabra, como el entendimiento bíblico con exactitud sobre nuevo nacimiento genuino que debemos proteger con uñas y dientes, nos lleva a experienciar avivamiento espiritual de la iglesia evangélica, como Martín Lutero sostuvo. Es muy importante, ¿sí o no? ¿Entiendes? ¿Ya? Así. Ya, en segunda parte, también continuamos investigando doctrinalmente sobre el error de la Iglesia Católica Romana. ¿Ya? Entonces, durante 2 semanas tendremos investigación doctrinal y con discernimientos espirituales. ¿Ya? Ahora el 9. ¿Tiene preguntas en primera parte? Sí, pastor, con respecto al... Sí. Con respecto a la soteriología del catolicismo romano, ahí, con respecto a Santiago, que está tocando la fe sin obras, es muerte. Sí. Es bien fácil para entenderlo cuando uno estudia el punto de la regeneración y el nuevo nacimiento. Sí, sí, sí.
mis compañeros lo han notado. Solamente a través del nuevo nacimiento genuino correctamente nos lleva a entender Santiago, ¿sí o no? Exactamente, ese es el detalle, pastor. No sé si mis compañeros lo están notando, pero no podemos tocar Santiago sin haber nacido de nuevo. Amén. Ese entendimiento muy importante. ¿Ya? ¿Entiende? Eso es justamente lo que usted replica ahí, pero como evangélico, como protestante, tenemos que entender y tener paciencia con un católico romano. Tener paciencia cuando se hable de la fe por obras. Ellos te van a hablar de muchas obras, pero si no han nacido de nuevo, no van a tener el Espíritu Santo para poder tener armonía. Entonces, replico una vez, Santiago se lee a través de la nueva regeneración y un convertido a través del nuevo nacimiento. Amén, amén. Por eso, la razón por la que hay muchos miembros que no pueden practicar buenas obras, ¿de dónde podemos descubrir la razón mayor? ¿Por qué? ¿De dónde es? No hay mucha gente que ha nacido de nuevo, conversos. No hay muchos cristianos conversos, ¿sí o no? Verdaderamente. ¿Entienden? La Biblia nos enseña muy claramente los que han nacido de nuevo genuinamente, sin falta produces sus buenas obras. Por ejemplo, combatiendo contra sus propios pecados, odiando poco a poco, gradualmente, odiando sus propios pecados, acostumbrados, ¿sí o no? Acostumbrados. Es también un tipo de buena obra. ¿De dónde viene? Porque los que han nacido nuevos, genuinos, los que han enfrentado honestamente, realmente contra su suciedad, a través de entendimiento profundo de depravación total. Entonces, el concepto bíblico de la regeneración de Dios nos da este concepto exacto sobre arrepentimiento salvífico, la fe salvadora, justificación por la fe, santificación y también entendimiento de Santiago, ¿sí o no? Es muy importante, ¿sí o no? Por eso siempre yo menciono, ustedes que tengan desafíos, yo quiero lanzar un desafío ya a través de la ayuda del Espíritu Santo, para que ustedes puedan descubrir la doctrina más esencial que tiene que proteger como una dientes, como nuevo nacimiento genuinos. Hoy en segunda parte ustedes van a comenzar aprendiendo mismo medio de nacer de nuevo en Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Algunos piensan como, por buena obra, para guardando la ley, se obtuvieron la salvación en Antiguo Testamento, inocencia, por su inocencia obtuvieron la salvación. Algunos lo piensan así, diversos métodos, diversos medios existían en el Antiguo Testamento. De ninguna manera. Dios es igual ayer, antes de fundación de la creación, hoy, para siempre. En Él existe único medio para la salvación, como circuncisión del corazón. Otra expresión como nuevo nacimiento genuino del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, circuncisión del corazón. Usted puede descubrir los que han nacido de nuevo genuinamente en el Antiguo Testamento. Otra palabra, los que han circuncidado en su corazón en el Antiguo Testamento. Amén. Ya. Entonces, ahora 9:13. Ahora 9:3, referido de 10 minutos. Empezamos segunda parte 9:13. ¿Ya? Gracias.